Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana Herrera, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy cursando el cuarto semestre en el grupo Y. En esta ocasión, la materia de control estadístico de la calidad. Esta materia está a cargo del profesor Juan Morales. A continuación les voy a resolver una serie de ejercicios que tienen que ver con la unidad 1. Para eso, el primer tema sería qué son los histogramas y para eso voy a resolver ejercicios relacionados a este tema. El primero de ellos nos dice, una empresa médica que produce catéteres requiere aprobar un nuevo producto, catéter reservorio, que es un catéter interno o subcutáneo usado para la implantación quirúrgica, para lo cual se requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Para eso vamos a realizar un histograma de las siguientes tres dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Aquí tenemos las especificaciones que nos dice el diámetro interior debe tener una medida de 25 milímetros más menos 1 milímetro. El diámetro exterior tiene que medir 38 milímetros más menos 1 milímetro. Y la longitud 65 milímetros más menos 3 milímetros. Aquí nos vamos a ir a Minitab. Aquí ya tenemos capturado lo que son los datos. Tenemos los datos del diámetro interno, el externo y la longitud. Vamos a realizar los tres histogramas para ver cuáles son la media, la desviación estándar de estos datos, para así llegar a una conclusión sobre estos valores. Aquí, primeramente, nos vamos a ir a donde dice estadística, estadística básica, sumario gráfico. Vamos a elegir el histograma que queramos hacer primero. En este caso, vamos a elegir el del diámetro interno. Aquí tenemos un intervalo de confianza del 95%, pero lo podemos cambiar. Puede ser también el 99%. Regularmente el más común es 95%, pero lo vamos a cambiar en este caso al 99%. Le doy OK. Aquí ya tenemos lo que es el histograma de las primeras medidas, que sería del diámetro interno. Tenemos lo que es la prueba de normalidad de Anderson-Darling, que nos dice que el p-value, si es mayor a 0.10, entonces el histograma tiene una distribución normal. Entonces, en este caso, el valor de pi es 0.15. Entonces, esto quiere decir que es una distribución normal. Tenemos también datos como la media, que es 25.16, la desviación estándar, 0.5, la varianza, 0.25, que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Tenemos los skewness, que es menos 0.04. Tenemos también la kurtosis, que es menos 0.37. Aquí cada uno de estos valores nos dice eh, qué tan pronunciada está la campana de Gauss. Si está más ancha o está más chaparrita. Eso es lo que nos quiere decir cada uno de estos valores. Tenemos también los valores mínimos y máximos, que es 23.78 y 26.29. Tenemos el primer cuartil, que es 24.75, y tenemos la mediana de 25.13. Aquí si nos damos cuenta, la media es de 25.16 y las especificaciones nos dicen que es 25. Entonces está dentro del rango de valores. Nos vamos al siguiente histograma, nos vamos siguiendo los mismos pasos. Estadística, estadística básica, sumario gráfico. Aquí vamos a elegir el diámetro externo. Le doy OK. Aquí ya tenemos también el histograma del diámetro externo. Al igual tenemos la prueba de normalidad de Anderson-Darling. Tenemos un valor de p-value de 0.36, una media de 37, una desviación estándar de 0.23, una varianza de 0.05
Y entre otros valores, también tenemos un valor importante que es el total de los datos, que es 125, valores mínimos y máximos, la media, los cuartiles. Aquí, pues si nos damos cuenta, los valores están agrupados en la parte del centro, lo cual nos quiere decir que es una distribución normal. Al igual, si el valor de P es mayor a 0.10. Aquí podemos también eh, poner etiquetas a las barras, poner los valores de cada una de ellas. Esos deben de sumar un total de 125 datos, que son los que están capturados en Meritab. Aquí nos vamos de nuevo con el último histograma. Nos vamos a estadística, estadística básica, sumario gráfico. Y por último, la longitud. Le doy OK. Aquí al igual ya tenemos lo que son los datos capturados. Aquí, si nos damos cuenta, al igual los valores están agrupados en la parte del centro. Tenemos el valor de P, el p-value de 0.8, que es mayor a 0.10, lo cual quiere decir que es una distribución normal. Tenemos la media, que es 66.22, la desviación estándar de 1.19, la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado, 1.4. Tenemos el total de los datos, que es 125, y los valores máximos y mínimos. Al igual podemos agregar las etiquetas para conocer los datos de cada una de las barras. Y aquí ya los tenemos. Nos vamos a la presentación y vamos a resolver el siguiente ejercicio, que nos dice: una empresa que fabrica rines de aluminio requiere aprobar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual requiere realizar una validación con el primer lote de 125 unidades. Aquí al igual nos pide realizar un histograma sobre las dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Tenemos las especificaciones, que es el diámetro de 17 más menos 0.05, el ancho exterior 8 más menos 0.025. Al igual nos vamos a Minitab. Aquí ya tenemos capturado lo que son los datos, tanto del diámetro como del ancho del rin. Aquí al igual vamos a realizar dos histogramas sobre estas medidas. Para eso nos vamos a los pasos anteriores: estadística, estadística básica, sumario gráfico. Vamos a elegir el diámetro. Le vamos a dejar el intervalo de confianza de 95%. Le doy OK. Y aquí tenemos lo que es el histograma del diámetro del rin. Tenemos la prueba de normalidad de Anderson-Darling. El valor de p-value es 0.4, lo cual es mayor a 0.10. Tenemos una media de 17, una desviación estándar de 0.014, una varianza de casi 0. Los esquines de menos 0.35, la kurtosis 0.04, y tenemos que son 125 datos. Aquí, si nos damos cuenta, la media nos dice que es 17.01. Entonces, el valor que nos pide de referencia es 17 más menos 0.05. Entonces, ese valor está dentro de lo que especifica. Nos vamos al siguiente. Le doy estadística, estadística básica, sumario gráfico. Y ahora sería el ancho del rin. Le doy OK. Aquí al igual tenemos el valor de p-value de 0.2, la media de 7.99, casi 8. Aquí nos pide el ancho exterior de 8, más o menos. Entonces, los datos al igual están dentro de los valores que nos está pidiendo el problema. Tenemos también otros datos importantes, que son la desviación estándar.
la varianza, el total de los datos, que son 125. Podemos agregarle etiquetas a las barras para saber cada una de las cantidades de estas barras. Le doy OK. Aquí ya tenemos lo que son los datos de cada una de ellas. Si nos damos cuenta, los valores están agrupados en la parte del centro, lo cual nos indica que es una distribución normal. El siguiente tema son los diagramas de Pareto. Para eso, al igual les voy a resolver dos ejercicios. El primero de ellos nos dice, una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Aquí nos pide realizar un diagrama de Pareto con los datos que nos pide y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad de sus productos. Para eso vamos a irnos a Minitab, donde ya tenemos capturado lo que son los datos de cada uno de los defectos en los cuales se debe enfocar. Aquí nos vamos a Minitab. Aquí ya tenemos los datos capturados. Tenemos tanto la fecha, el defecto y la cantidad. Para realizar el diagrama de Pareto, nos vamos a ir a Estadística, Quality Tools y Pareto Chart. La elegimos. Aquí vamos a elegir el defecto y la cantidad. Tiene un intervalo de confianza del 99.99 y le damos OK. Aquí ya tenemos lo que es el diagrama de Pareto. Aquí nos muestra lo que son los defectos en la parte de abajo. Tenemos en la parte derecha, tenemos lo que es el porcentaje. Tenemos las cantidades del lado izquierdo. Y en la parte de abajo tenemos las cantidades, el porcentaje y el acumulado de cada uno de esos porcentajes. Aquí podemos agregarle las etiquetas para conocer más los datos de cada una de las barras. Estos datos son los mismos que tenemos en la parte de abajo. Aquí, si nos damos cuenta, los defectos en los cuales más se debe enfocar para resolverlos sería el corto por soldadura, ausente y desalineado, que esos son los defectos que más predominan. El corto por soldadura, pues vemos que es 1021, el ausente 925 y el desalineado 851. Esos serían los defectos en los cuales se deberíamos enfocar para que mejorara su calidad. Tenemos las cantidades, 1021, 925, 851 y el acumulado de cada uno de esos nos tiene que dar el 100%. El siguiente ejercicio que también tiene que ver con el tema de diagrama de Pareto em, nos dice, una empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Para eso nos vamos a ir a Minitab, donde ya tenemos capturado lo que son los datos. Aquí tenemos lo que es la fecha, el defecto y la cantidad. Después de esto nos vamos a ir a gráfica, a estadística, perdón, Quality Tools y Pareto Chart. Aquí vamos a elegir defecto y cantidad. Le damos OK. Aquí ya tenemos lo que es el diagrama de Pareto, en el cual nos muestra los defectos en la parte de abajo. En la parte de la derecha tenemos el porcentaje acumulado de cada uno de estos defectos. Del lado izquierdo tenemos las cantidades de cada uno de estos defectos. Aquí podemos agregar una etiqueta a las barras para saber cuáles son los valores de cada una de ellas. Al igual,
El diagrama de Pareto nos lo dice en la parte de abajo, la cantidad de cada una de los defectos que se están presentando. Y tenemos también el porcentaje y el porcentaje acumulado de cada uno de ellos. Al igual lo tenemos en la parte de aquí, de la parte derecha. Aquí los defectos que, en los cuales se debe enfocar más sería malformaciones con 329, coloración incorrecta 301, y esos serían los más altos. Esos serían en los cuales debería enfocarse para que se mejorara más la calidad de sus productos. El siguiente tema es diagrama Ichikawa, causa y efecto. Para eso vamos a resolver dos ejercicios que nos dicen: una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal defecto en su proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura. Ese sería el problema en el cual se deben de enfocar. El diagrama de Pareto nos ayuda a identificar cuáles son las causas que producen, en este caso, el corto por soldadura. Eh, Nos dice que vamos a realizar este diagrama para analizar las posibles causas que puedan generar el defecto. Para eso nos vamos a Minitab. Aquí ya tenemos capturados los datos en Minitab. Tenemos dividido por categorías y subcategorías. Tenemos en la columna 1 mano de obra, y eso en sí se divide también en entrenamiento y disciplina. También tenemos la categoría 2, que es máquina, y se subdivide en impresora, horno, stencil. Tenemos material, soldadura, componente, PCB, el método, setup, limpieza, medición, calibración, viscómetro, precisión, inspección, medio ambiente, temperatura, humedad, y así nos vamos con cada una de las causas que se tienen. Y cada una tiene subdivisiones que pueden ser también causas que provocan dicho defecto. Ahora nos vamos a ir a donde dice una estadística, Quality Tools, y aquí causa y efecto, que es el diagrama de Ichikawa. Le damos OK. Aquí vamos a ir seleccionando cada una de las causas. Aquí tenemos mano de obra, máquinas, material, método, medición, medio ambiente. Vamos a ir eligiendo cada una de las causas. Y, por ejemplo, la primera es mano de obra. La seleccionamos, nos vamos a subdivisiones. Aquí tenemos entrenamiento y disciplina. Entrenamiento. La siguiente, disciplina, que en este caso no la tenemos. Nada más sería esa. Le damos OK. Tenemos máquinas. Elegimos máquina. Y la subdivisión sería impresora. Impresora, la seleccionamos. Tenemos horno. Seleccionamos horno. Stencil. Seleccionamos stencil. Le damos OK. Ahora material. Lo elegimos. La subdivisión. Tenemos soldadura, componente y PCB. Aquí tenemos soldadura, componente y PCB. Le damos OK. La siguiente sería método. Y las subdivisiones sería setup y limpieza. Aquí setup y limpieza. Le doy OK.
Siguiente sería medición. La subdivisión sería calibración, viscómetro, precisión e inspección. Vamos a buscarlas aquí, que sería calibración y inspección. Serían esas dos nada más. Le doy OK. Y medio ambiente. Elegimos medio ambiente. La subdivisión para esta sería temperatura y humedad. Aquí en este caso nomás tenemos temperatura. Le damos OK. Aquí podemos poner tanto el nombre como las causas. Aquí vamos a ponerle diagrama de Ichikawa. El defecto corto por soldadura. En el efecto pues ponemos corto por soldadura y le damos OK. Aquí ya tenemos lo que son corto por soldadura, que sería el defecto. Tenemos cada una de las divisiones y las subdivisiones de cada una de ellas. Podemos cambiarle el tipo de letra, hacerla más pequeña o más grande para que podamos apreciarla de una mejor manera. Y pues esta igual, las podemos hacer un poquito más grandes. Y aquí pues ya en la parte del centro pues tenemos el efecto y las causas que podrían hacer que suceda este efecto, que sería corto por soldadura. El siguiente ejercicio nos dice, la empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su tercer principal defecto en su proceso de montaje de componentes, el cual es el componente desalineado. Aquí al igual vamos a realizar un diagrama de causa y efecto para analizar las causas posibles que generan el defecto. Para eso nos vamos a ir a militar. Aquí ya tenemos capturados cada uno de los datos. Al igual tenemos mano de obra, máquina, material, método, medición, medio ambiente, entrenamiento, montaje, alimentador, boquilla, entre otros, y cada una de ellas, algunas tienen 2 o 3 subdivisiones que pueden ser las causas que generan dicho defecto. Ahora nos vamos a ir a estadística, quality tools y causa y efecto. Aquí vamos a seleccionar mano de obra, la subdivisión que tenemos que sería entrenamiento. Lo seleccionamos. Las máquinas, las subdivisiones sería impresora, horno, stencil. Le damos OK. Aquí sería cambiar ponerle montaje. Aquí alimentador y boquilla. Damos OK. En material sería componente y PCB. PCB no lo tenemos, entonces lo vamos a quitar. Doy OK. Métodos, las subdivisiones de este serían 0 y librería.
Librería no la tenemos, entonces la quitamos. Quitamos esta aquí y damos OK. Medición, tenemos calibración y precisión. Calibración, nada más tenemos esa. Le damos OK. Y por último, medio ambiente, que tenemos la vibración y la iluminación. Vibración e iluminación. Le damos OK. Aquí el efecto que tendría sería desalineado. Y pues es un diagrama de causa y efecto o diagrama de Ishikawa. Le damos OK y ya nos generó lo que es el diagrama de causa y efecto. Aquí el principal defecto sería el desalineado y con cada una de las causas que se tienen, tanto del personal, el material, los métodos, las máquinas, entre otros. El siguiente tema es el del diagrama de correlación. Al igual tenemos dos ejercicios para resolver, que nos dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión es un factor que afecta a su principal defecto en su proceso, el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura promedio de las máquinas y los defectos resultantes de cortos por soldadura. Para esto, nos vamos a ir a Minitab. Aquí tenemos ya los datos capturados. El día, que son 125 días consecutivos, nos dice el problema, la temperatura y los defectos causados en cada uno de estos días a dicha temperatura. Ahora nos vamos a ir a estadística, estadística básica y correlación. Aquí vamos a poner las dos variables, tanto temperatura como defectos. Le damos OK. Aquí el coeficiente de correlación sería 0.89. El valor de P sería menor a 0.000. Eh, lo que nos dice esta prueba, nos dice que si el valor de P es menor a 0.05, que es el nivel de significancia, entonces los datos sí tienen correlación, en este caso la temperatura y los defectos. Otra manera de hacerlo, para hacerlo más visual, nos vamos a ir al asistente, donde dice regresión, y vamos a elegir regresión simple. Aquí tenemos la columna Y y la columna X. Vamos a seleccionar en la columna X, que sería la temperatura, y la columna Y, los defectos. Porque en base a la temperatura vamos a determinar si, si tienen dichos defectos. O dependiendo de la temperatura vamos a determinar los defectos. Aquí vamos a elegir una lineal y aquí está el nivel de significancia, que es 0.05, que ya no lo tiene planteado aquí. Le damos OK. Aquí ya nos dio diferentes gráficas, diferente información eh, sobre, sobre esto detalladamente. Aquí tenemos la variable Y, que serían los defectos, y la variable X, la temperatura. Aquí pues nos dice que sí existe correlación entre estas dos variables, que nos dice que el valor de P es menor a 0.001 y tenemos que sí hay correlación. Aquí nos dice si la correlación es positiva o negativa, en este caso es positiva. Tenemos también esta gráfica. Aquí igual tenemos una ecuación lineal, en la cual nos dice, nos da diferentes datos. Y pues aquí tenemos una gráfica. Tenemos
la gráfica de los residuos. Aquí todos estos puntos rojos son aquellos que están alejados de los datos de en medio. Tenemos otra gráfica de los residuos. Aquí están más detallados. Al igual los puntos rojos son aquellos que están fuera de... Son datos no comunes. Tenemos también esta gráfica en la cual vemos que solamente algunos puntos se salen de la línea del centro y que son los puntos que están más alejados. Tenemos la variable x y la predicción de y respecto a x. Tenemos el 95% del intervalo de confianza y aquí ya nos da ciertos valores. Y aquí tenemos otra información importante, el número de la muestra es 125 y otra información importante. Nos vamos al siguiente ejercicio que nos dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales, MPa, de sus máquinas de montaje. Es un factor que afecta a su defecto de componentes desalineados. Aquí igual le vamos a realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación. Al igual son 125 días consecutivos. Entonces nos vamos a militar. Aquí al igual ya tenemos capturado lo que son los datos. Tenemos los días que son 125. El defecto que es succión, presión de vacío. Y este se mide en megapascales. Y tenemos el número de defectos desalineados de cada uno de estos días. Aquí vamos a hacerlo de dos maneras. Primero nos vamos a ir a estadística básica y correlación. Vamos a poner las dos variables y le damos OK. Aquí ya nos dio lo que son los valores. El valor de P pues nos dio menor a 0.05, que es el nivel de significancia. Tenemos el coeficiente de correlación de menos 0.93. Lo vamos a hacer también de la manera por medio del asistente. Vamos a irnos a regresión. Va a ser de una variable. Aquí vamos a relacionar el defecto con el número de defectos. Va a ser lineal. Tenemos el nivel de significancia de 0.05. Le damos OK. Y aquí ya nos dio las diferentes gráficas y la información de cada uno de estos datos. El valor de Y, número de defectos y X, succión, presión de vacío. Aquí pues nos dice que sí tiene correlación estos datos. Nos dice que tiene un coeficiente de correlación de 86.53 y nos dice que es una correlación negativa. Nos dice que da menos 0.93. Al igual tenemos la ecuación lineal. También tenemos la gráfica de los residuos. Estos puntos rojos representan aquellos que están alejados de los datos o son datos anormales. Tenemos esta gráfica, al igual nos la representa de diferentes maneras. Al igual tenemos los datos que son anormales. También tenemos esta gráfica también. Aquí en la parte del centro pues nos damos cuenta que la mayoría de los datos están agrupados en la línea roja y solo algunos datos se salen fuera de estas líneas. Tenemos lo que es la predicción de Y con respecto al valor de X y otra información importante que, que nos dice el número de datos que se tomaron, la normalidad, entre otras cosas.
Nos vamos al siguiente tema, que es Gaze R and R. Aquí pues tenemos al igual dos ejercicios que nos dice una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un índice de alto rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 4 inspectores, cada uno realizó mediciones de 15 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. Y la especificación que nos dice: especificación de la parte, 18 milímetros más menos 0.05 milímetros. Para eso vamos a abrir Minitab. Aquí ya tenemos capturados los datos en Minitab. Antes de empezar a realizar el ejercicio, vamos a ver de dónde se obtuvieron estos datos, cómo se obtuvieron las corridas de 1 a 180. Para eso nos vamos a ir a estadística, Quality Tools, Gauge Study y crear Gauge R&R Study Worksheet. Aquí nos ponen los números de parte, que en este caso son 15, el número de operadores, que el ejercicio nos pide que son 4, pero podemos poner a más los que necesitemos. Aquí el número de réplicas, al igual nos pide 3, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. De esta manera se obtuvieron las primeras 3 columnas. Entonces le damos OK. Aquí ya nos generó lo que es estas columnas de aquí. Esto lo voy a cerrar. Como siguiente punto, vamos a evaluar la estabilidad. Para eso nos vamos a ir a estadística, Quality Tools y capacidad SysPack. Y vamos a elegir la normal. Aquí vamos a elegir la medición y vamos a poner el número 1. La especificación que nos pide el ejercicio es de 18 milímetros más menos 0.05 milímetros. Entonces va a ser 17.95 y 18.05. Le damos OK. Aquí ya tenemos la capacidad de proceso. Aquí, pues si nos damos cuenta, están dentro del rango de especificación, de control más bien. Aquí los puntos están en el rango que se está pidiendo. Otro punto que vamos a tomar también es evaluar la resolución. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Haremos lo siguiente. Entonces nos vamos a ir a estadística, estadística básica, sumario gráfico. Vamos a elegir medición. Le vamos a dar OK. Aquí ya tenemos un histograma de las mediciones. Aquí nos muestra lo que es la media y la desviación estándar. Esa desviación estándar la vamos a utilizar para evaluar la resolución. Entonces, esa desviación estándar la vamos a multiplicar por 6 para sacar la variación total. Entonces, esa variación que nos salga, que sería 0.138, eso sería lo que nos daría al multiplicarla por 6. Eso lo vamos a comparar con las mediciones. Entonces, tenemos una diferencia de 0.10, lo cual, si lo comparamos, nos damos cuenta que el dato es menor a lo que tenemos aquí en las mediciones, así que se puede decir que tenemos una buena resolución. Ahora el siguiente punto es evaluar la linealidad. Para eso nos vamos a ir a estadística, Quality Tools, Gauge Study y vamos a elegir linealidad. Aquí en número de parte vamos a elegir partes, en
en referencia, vamos a elegir referencia, en mediciones, medición, y aquí vamos a ponerle el dato que nos dio al multiplicarlo por 6, que sería 0.138. Este sería nuestro valor de referencia, que es la desviación estándar. Le damos OK. Y aquí ya tenemos lo que es el estudio de la linealidad. Aquí nos marca que la linealidad es 0.2. Ese dato al final se le va a sumar a la repetibilidad y reproducibilidad. Y pues si nos damos cuenta, el dato es muy bajo, 0.2. No hace mucha diferencia si lo sumamos a los valores que nos vayan a dar. Entonces aquí tenemos referencias. Tenemos 17.96, 17.97, 17.98, 17.99. Todos estos son valores tomados de lo que son las mediciones. Aquí tenemos el valor de P. Entonces los valores menores a punto 5 son significativos. Entonces aquí en algunos casos hay valores menores a punto 10. Aquí tenemos esta gráfica en la cual se muestran los puntos y la variación que hay entre ellos, entre algunos de ellos. Aquí tenemos 18.4, 18, 17.98, pero en sí el dato que nos interesa, lo importante es el punto 2, que al final lo vamos a utilizar. Y por último punto, vamos a realizar ya lo que es el estudio Gauge R&R. Y para eso vamos a irnos a estadística, Quality Tools, Gauge Study. Aquí vamos a elegir el que dice Crossed, que es el más común. Aquí el número de partes, vamos a elegir partes, operadores y medición. Esas son las tres cosas que vamos a elegir. Y le damos OK. Aquí ya nos dio lo que es el estudio de Gauge. Aquí tenemos el porcentaje de la variación. El Gauge R&R, pues aquí tenemos el diferente porcentaje de variación entre cada uno de ellos, la repetibilidad y la reproducibilidad. Aquí si nos damos cuenta, en reproducibilidad no hay mucha variación. En cambio, en las otras sí. Aquí tenemos también una gráfica de control de cada uno de los operadores. Aquí nos dice la variación que hay entre cada una de esas mediciones. También tenemos aquí otra gráfica, igual de variaciones de cada uno de los operadores, Jesús, María, Pablo y Rosa, que son los que tenemos como dato de referencia. Aquí nos muestra cada una de las mediciones. Y aquí se ven las mediciones de cada uno de ellos. Nos muestra la media de estos valores. Aquí tenemos también estas gráficas de cada uno de los operadores, Jesús, María, Pablo y Rosa. Y si nos posicionamos aquí, pues cada una nos comparte lo que es la media. Tenemos lo que son los cuartiles, la mediana, el cuartil 3, el, el rango. eh, También tenemos el número de datos, que es 45. También tenemos esta última gráfica, que al igual nos muestra por color cada uno de los operadores. Aquí, pues al igual si nos posicionamos en cada uno de ellos, pues nos da el valor de la media de cada una de las mediciones. Y pues cada uno realizó las mediciones con el mismo aparato, el mismo número de parte, el número de veces, y pues ya con eso se evaluó cada una de estos datos. Como siguiente, vamos a resolver el último ejercicio, que sería del mismo tema.
Nos dice una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un índice de alto rechazo de la misma parte. Para eso se realizó un experimento con 3 inspectores. Cada uno realizó la medición de 30 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. Y pues tenemos una especificación de diámetro del catéter de 3 milímetros más menos 0.05. Y vamos a abrir lo que es Minitab. Aquí ya tenemos capturados los datos. En esta ocasión el problema nos dice que se, se realizó el experimento con 3 inspectores. Las piezas que se midieron fueron 30 y las medidas, las veces que fueron medidas la pieza por cada inspector fueron 3. Entonces daría un total de 270 corridas o 270 mediciones. Las especificaciones son 3 milímetros y 0.05 más o menos. Ok. Antes de, pues para hacer esto, para sacar estas corridas de datos, entonces nos vamos a estadística, Quality Tools, Gauge Study y vamos a crear un Gauge R&R Study Worksheet. Le damos clic. Aquí pues podemos modificar cada uno de los puntos que nos dicen aquí, dependiendo de cuál sea el problema o cuáles sean las especificaciones que se tienen. Tenemos el número de partes, en este caso el problema nos pide que sean 30, el número de operadores son 3 y el número de mediciones que realiza cada uno de ellos son 3. Entonces ya nada más sería darle OK y ya te da lo que son los datos que tenemos en esta parte de aquí. Ahora lo primero que vamos a hacer es evaluar la estabilidad de los datos. Para eso vamos a realizar una gráfica de control. Nos vamos a estadística, Quality Tools. Aquí vamos a elegir la capacidad SITSPAC. Vamos a elegir la normal. Vamos en la primera columna. Vamos a elegir mm, mm, mm. Vamos a poner lo que es la medición en la primera y en la de abajo tenemos un total de 270 mediciones. Vamos a elegir el 1. La especificación que nos dice es 3 milímetros más menos 0.5. Aquí vamos a poner 2.55 en la primera, 2.55 y 3.05. Y le damos OK. Aquí ya tenemos en esta gráfica lo importante es evaluar la capacidad de proceso. Aquí tenemos una gráfica de control. Nos damos cuenta que los datos pues están en el rango de las especificaciones. Para eso nos serviría este de aquí. Ahora el siguiente punto que vamos a evaluar es la resolución. Para eso vamos a hacer un histograma. Nos vamos a estadística, estadística básica, sumario gráfico. Vamos a elegir la medición. Y aquí tenemos un histograma sobre las mediciones. Aquí el dato importante es la desviación estándar. Tenemos 0.01. Eso lo vamos a multiplicar por la capacidad de proceso. Entonces sería por 6, que nos daría un total de, sería 0.0904. Esa sería la resolución. Comparándolo con los datos, el valor es menor, así que tenemos una buena resolución.
El siguiente punto es evaluar la linealidad. Para eso nos vamos a ir a estadística, Quality Tools, Gauge Study y aquí donde dice linealidad. El número de parte, vamos a elegir partes, el número de referencia, referencia, en medición, medición, y aquí vamos a poner el valor que nos dio al multiplicar por 6, la desviación estándar. Entonces sería 0.0904. Ese fue el valor que nos dio. Aquí ya tenemos lo que es el valor de la linealidad. Si nos damos cuenta es un valor alto. Y también tenemos medidas de referencia 2.96, 2.98 que fueron tomados de los datos que tenemos. Tenemos el valor de P. em, y también tenemos esta gráfica eh, que nos muestra la variación de cada uno de los puntos. Como siguiente, ya es hacer el estudio de Gauge R&R. Eh, entonces nos vamos a estadística, estadística básica, Gauge Study. Aquí vamos a elegir la de Croce, que es la más común. Aquí vamos a elegir el número de parte, los operadores y la medición. Y le vamos a dar OK. Aquí ya nos dio lo que es el estudio de la reproducibilidad y repetibilidad. Aquí tenemos la variación de cada una de ellas. Tenemos también una gráfica de control de cada uno de los operadores. En cada una de ellas pues, nos muestra los puntos, las mediciones de cada uno de ellos. Aquí la medición por partes. Si nos posicionamos, pues ya nos da diferentes datos de cada una de las mediciones. En este caso nos da la media. Tenemos estas gráficas de caja que nos muestran la media, nos muestran los cuartiles, la mediana, el rango, el valor máximo y mínimo. El total pues fueron 90 datos por cada uno. Y pues también en esta tenemos los números de parte y las mediciones de cada uno de ellos con diferente color. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.